Cuando tenía 19 años entré al ejército de Singapur, para cumplir un servicio obligatorio de 2 años. Pasé la instrucción básica, todo estuvo bien. Después me enteré de que me habían seleccionado para ser señalero. Así que fui a la escuela de señaleros por 2 meses, que queda en otra base militar del otro lado del país. El edificio donde nos alojábamos los reclutas tenía algunas décadas, pero no estaba nada mal. Se veía bastante limpio, tenía todas las instalaciones básicas que uno esperaría. Dormitorios comunes, baños para ducharse y demás, y un pequeño rincón en la planta baja para que la gente fumara. Las primeras semanas fueron tranquilas. Dormíamos en camas individuales, 6 en fila, mirándose entre sí. Pero a partir de la tercera semana, empezaron a pasar cosas. Cosas pequeñas. Pero era difícil ignorarlas. Yo dormía en una cama que quedaba en el medio del dormitorio, y quedaba de frente a las ventanas abiertas. Nuestro dormitorio estaba en el 4º piso, y había un árbol afuera, así que nunca entraba demasiada luz. Así que, algunas noches, me acostaba a dormir, pero justo antes de quedarme dormido, mi cama se sacudía. Era como un sacudón, apenas suficiente para despertarme, pero cuando terminaba de despertarme del todo no había nada. O aparecía un ruido random, un sonido entrecortado que me despertaba. Imagínense a alguien diciéndoles algo ininteligible de la nada. Al principio lo dejé pasar pensando que era porque estaba muy cansado, pero como siguió pasando cada 2 días, se volvió difícil de ignorar. También significaba que dormía mal. Más adelante me enteraría de que no era el único. Pero cada uno tenía sus propias experiencias, y al principio la gente no quería compartir esas cosas. Voy a contar algunos de los sucesos más importantes en los siguientes posts. El límite de caracteres es de 2000, así que tengo que dividir esto en partes. Suceso número 1. Me desperté en la oscuridad. Miré el reloj, era la 1 de la mañana. Estaba por volver a dormirme, pero escuché a 2 personas hablando. Pensando que eran mis compañeros de dormitorio, me senté para ver mejor. Entraba algo de luz de luna tenue desde afuera, así que podía distinguir algunas formas. Cuanto más trataba de entender lo que pasaba, más me daba cuenta de que no era algo natural. Todos los que podía ver estaban claramente dormidos en sus camas. El murmullo de las 2 voces continuaba. Cuanto más trataba de escuchar lo que decían, menos lograba entenderlas. No hablaban en inglés, ni en chino, ni en ningún otro idioma que yo conociera. Era una serie de sonidos rápidos, como una jerigonza incomprensible. Pero claramente eran 2 voces distintas. Aterrado, me volví a deslizar en mi cama. Suceso número 2. Esto pasó otra noche. Me desperté de nuevo, pero esta vez eran como las 11:30 de la noche. El cuarto estaba en silencio, todos dormían. De repente escuché un sonido de arrastre, el sonido de unas chancletas sobre el piso de concreto desnudo. Claramente venía de adentro del cuarto, pero no había nadie caminando. El sonido viajaba de un extremo del cuarto al otro. Era exactamente como si alguien estuviera caminando de un lado a otro por el cuarto, pero yo no podía ver a nadie. Cuando llegaba a un extremo del cuarto había una pequeña pausa. Después volvía a empezar de nuevo, en la dirección contraria. Decidido a saber si no era solo cosa mía, me di vuelta hacia el costado y estiré el brazo para tocar a mi amigo, que dormía en su cama. Se molestó y se sorprendió al despertarse así, obviamente. Pero le susurré, ¿escuchas eso? Al principio no entendió qué le estaba preguntando. Pero con la luz muy tenue vi que se le abrían mucho los ojos en la oscuridad. Él también lo podía escuchar. ¿Quién es? No sé. No hay nadie. Después de un rato negó con la cabeza y se puso el dedo en los labios, indicándome que me quedara callado. Se dio vuelta y se envolvió con la manta. Estaba claro que no quería pensar demasiado en el tema. Durante todo este tiempo, las sacudidas de la cama y otros pequeños sucesos raros siguieron pasando cada 2 días. La frecuencia fue aumentando gradualmente a lo largo de las semanas, subiendo de intensidad de a poco. Una vez hubo un sonido fuerte que sorprendió a todos, estábamos charlando y riéndonos normalmente cuando de repente el sonido nos cayó a todos de golpe. Era el sonido de los paneles metálicos de las ventanas cerrándose de un portazo. Pero nada se había movido, las ventanas estaban intactas.
Otra vez, la puerta de nuestro dormitorio traqueteó fuerte, como si alguien estuviera tratando de abrirla desde el otro lado. Pensando que eran nuestros sargentos haciéndonos una broma, abrimos la puerta. Pero al mirar hacia el pasillo largo, solo nos recibió un túnel de oscuridad total, las luces se apagaban después de las 22:30. También había fuertes pisadas que venían de arriba, a pesar de que el piso de encima estaba deshabitado, cerrado con llave y vacío en ese momento. Empezaron a correr rumores, obviamente. Cuando planteábamos el tema a nuestros superiores, nos encontrábamos con negación o evasivas, pero por sus miradas quedaba claro que no éramos el primer grupo de reclutas en vivir esto. Y yo no era el único afectado en mi dormitorio, a varios les había ido peor. Había gente que se mudaba a dormir a camas libres en otros cuartos o incluso con otros grupos de reclutas, aunque no estaba permitido. Yo seguí quedándome, pensando que podía aguantarlo si solo faltaban unas pocas semanas más para graduarme. Suceso número 3, el importante. Me volví a despertar. Quise estirar el brazo para ver la hora, pero no me podía mover. Estaba durmiendo de costado, y había un espacio vacío en mi cama. Me di cuenta de que tenía parálisis del sueño, así que no entré en pánico todavía. No me podía mover, pero podía ver el cuarto perfectamente bien. Podía ver a todos durmiendo, que ventanas estaban abiertas. Las hojas del árbol moviéndose. Me dije a mí mismo que iba a respirar normalmente y que tal vez podría despertarme de manera natural. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo. Algo que no debería estar ahí. Algo se movió en el rincón más lejano. Traté de entrecerrar los ojos para verlo mejor. Algo alto, muy flaco, y negro. Se veía exactamente como una figura de palito que dibujaría un niño, casi sería cómico si no fuera tan aterrador. Y si no me creen, lo entiendo. Se movía por el cuarto, avanzando lentamente de una manera quebrada y rígida, como una animación mala a la que le faltaran fotogramas clave. Caminaba cojeaba por el cuarto, mientras mi terror iba en aumento y trataba de comprender exactamente qué era lo que estaba viendo. Quería decir algo, hacer algo, pero no podía. Al llegar a mi cama, se dio vuelta para mirarme. La cara era redonda y sin rasgos, salvo 2 puntos como ojos y una boca ancha y larga que se curvaba hacia arriba en una sonrisa. Se sentó en el espacio vacío de mi cama, y estiró uno de sus brazos hacia mí. Tenía muchos dedos. No los podía contar. Dedos secos y arrugados. Estiró la mano y me tocó las plantas de los pies descalzos. Podía sentir cada dedo, la sequedad raspando contra mis plantas, como gusanos cavando la tierra. Con un esfuerzo enorme logré romper la parálisis y grité. Y seguí gritando cada vez más. La gente se sentó de golpe en sus camas y alguien corrió a prender las luces. No había nada ahí. Estaba transpirando y maldiciendo, había visto algo espantoso. Todavía podía sentir la sensación física de eso, como un eco que se retuerce sobre sí mismo. Al día siguiente me mudé a otro dormitorio. Ya había tenido suficiente, mi salud mental estaba sufriendo. De los 12 ocupantes originales, fui el quinto en hacerlo. Solo quedaban 3 semanas de instrucción, pero ya no quería seguir durmiendo ahí. Este incidente de verdad me transformó de un semiescéptico a alguien que piensa esto ya es demasiado para mí, me voy de acá. No se puede racionalizar, simplemente no quiero volver a estar cerca de nada parecido a eso nunca más. Es agotador mentalmente tener entrenamiento físico durante el día y ni siquiera poder descansar bien de noche. Empecé a dudar de mi propio juicio sobre la realidad. No tiene absolutamente nada de divertido cuando de verdad te encontrás con algo así en la vida real. Hola /X/. Este es mi primer post. Llevo años mirando el foro, aunque no recientemente. No había navegado 4chan en un par de años. Sin embargo, me pareció que debía ser un post porque últimamente, o bueno, lo que ha estado pasando últimamente, lo empecé a notar hace poco. Déjenme explicarles. Vivo en una zona rural de Wisconsin. Algunas áreas tienen pueblos bastante cercanos entre sí, en otras solo hay árboles por kilómetros y kilómetros.
Vivo en un pueblo chico en el centro de Wisconsin, aunque durante buena parte de mi vida pasé los veranos y los inviernos en la cabaña de mi familia con mi mamá y mi papá, y con frecuencia también mis primos, del lado de mi mamá. Tengo recuerdos lindos del lugar, casi no me acuerdo de nada raro ahí de chico, salvo por unas pocas cosas. La cabaña en sí es chica. Tiene un porche que rodea toda la casa con una especie de techo que sobresale. 4 ambientes. Baño, living, la mitad del ambiente era para relajarse, sentarse y charlar, la otra mitad era la cocina con la mesa, el cuarto de mis padres y después mi cuarto, o bueno, el cuarto de los chicos, ya que mis primos venían seguido con nosotros. Cada vez que íbamos, siempre dormía pésimo, puedo contar con los dedos de la mano las noches que dormí tranquilo ahí. Mi papá tenía el mismo problema, así que normalmente nos quedábamos despiertos hasta tarde y hacíamos fuego atrás, o jugábamos a las cartas. Durante la temporada de caza nos quedábamos varias noches en nuestro puesto de caza, que quedaba a un par de kilómetros, tal vez 5 o 6, al norte del lugar. Siempre recuerdo haber dormido mucho mejor en el puesto, aunque los dos nos despertábamos durante la noche igual, solo que no tanto, supongo. En el último año o 2 decidí hacerme un test de ADN y armar un árbol genealógico. El ADN no tiene que ver con esta historia, pero pude sacarle a mi papá un montón de información sobre la historia de mi familia. Me dijo que su papá, mi abuelo, mi bisabuelo, etc., siempre estuvieron particularmente interesados en el linaje familiar, así que le pasaban al hijo mayor la tarea de llevar el registro de la historia familiar. Mi papá nunca me obligó con esto, pero me preguntó si alguna vez me interesaría este tema. Sin querer decepcionar a mi padre, y siendo genuinamente curioso, decidí darle una oportunidad. Papá me dio una cantidad enorme de carpetas y libros llenos de historia familiar. La mayoría son solo nombres, pero empieza a ponerse interesante a partir de mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo fue leñador en la década de 1870. Compró un pequeño terreno, donde actualmente está nuestra cabaña, construyó una cabaña ahí, no la actual, esa vino después, e incluso tenía un pequeño aserradero atrás. Mi papá me contó que fue mi tatarabuelo quien inició la tradición maderera que tenemos en la familia. Los hombres de la familia han sido leñadores desde entonces. Mi papá, cuando era joven, también fue leñador un tiempo hasta que decidió estudiar y volverse especialista en carrocería en su lugar. Actualmente soy el único que todavía no ha talado árboles comercialmente, aunque en la universidad estoy cursando silvicultura como segunda especialización, quiero ser guardabosques. En fin, volviendo a mi tatarabuelo. No quiero convertir esto en una biografía sobre él, pero básicamente se casó, tuvo un hijo, mi bisabuelo, y mi bisabuelo continuó el legado maderero que había empezado mi tatarabuelo. Tuvo éxito hasta comienzos del siglo XX, 1910, cuando el negocio maderero entró en una especie de recesión, porque la industria papelera seguía creciendo, y para cumplir con las cuotas, la industria maderera se pasó a las maderas duras. La transición a maderas duras fracasó y mi bisabuelo perdió su trabajo porque las empresas papeleras cambiaron a empresas madereras del noroeste del Pacífico. Después de unos años trabajando en changas, decidió volver al rubro maderero, aunque no de la manera que uno esperaría. Mi bisabuelo empezó su propio negocio de carpintería, fabricando cosas como mesas, sillas y materiales comunes como tablas. Aunque no era demasiado rentable, mi bisabuelo tenía ingresos estables y podía vivir de manera bastante modesta. Se casó con una chica de la ciudad cercana y tuvieron 2 hijos. Uno nació muerto y el otro fue mi abuelo. Vivieron ahí la mayor parte de sus vidas hasta que un día se acumuló hollín en la chimenea de la estufa a leña y se prendió fuego mientras dormían. Mi bisabuelo y mi abuelo lograron salir, pero mi bisabuela no. Mi bisabuelo no pudo reconstruir en ese mismo terreno por la angustia que le provocaba, así que mi bisabuela fue enterrada atrás. Ahora es cuando la cosa finalmente empieza a ponerse rara. Mi bisabuelo no pudo soportar la pérdida, aparentemente sintió mucha culpa, ya que normalmente era él quien se encargaba de limpiar la estufa y la había estado descuidando por un tiempo. Cayó en una depresión alimentada por el alcoholismo. Mi abuelo solía contarle a mi papá que durante gran parte de su adolescencia se quedó viviendo con familias de amigos, porque su papá, mi bisabuelo, se había vuelto un borracho abusivo.
Mi bisabuelo terminó construyendo una casucha precaria en el mismo terreno. Papá contó que mi abuelo llegó a pasar 2 años sin ver a su papá, mi bisabuelo. En los últimos años de su vida, mi abuelo intentó reconectar con mi bisabuelo para tratar de rescatar algo de la relación que tenían antes de que muriera. La última noche que pasaron juntos fue probablemente el peor día que vivió mi abuelo. La noche del peor día, mi abuelo, que estaba un poco tomado por haber estado bebiendo con mi bisabuelo, beber parecía ser una de las únicas formas de lograr que mi bisabuelo se abriera y reconectara, fue hacia atrás a orinar. Cuando estaba por hacerlo, mi abuelo dio un paso de más y casi se cae en un pozo. No era particularmente profundo, pero sí lo suficiente como para pisarlo mal y torcerse un tobillo. Furioso, mi abuelo se levantó y le gritó a mi bisabuelo, preguntándole por qué había estado cavando ahí atrás. Mi bisabuelo bajó la mirada, supongo, y murmuró algo. Mi abuelo volvió a preguntar y mi bisabuelo se puso de pie. Le pidió a mi abuelo que se acercara. En ese momento estaba muy borracho, según contó mi abuelo. Fueron hacia atrás y mi bisabuelo entró a la zanja. Mi abuelo le contó a mi papá que mi bisabuelo lo miró directo a los ojos y le dijo: «Está aquí, hijo». Mi abuelo al principio no entendió, hasta que se dio cuenta de dónde estaba parado. Mi bisabuelo había empezado a desenterrar la tumba de mi bisabuela 1 o 2 horas antes de que mi abuelo llegara sin avisar. Mi abuelo entró en furia y le preguntó: «¿Qué carajo estás haciendo?». Mi bisabuelo le admitió que había planeado suicidarse esa noche, hasta que mi abuelo apareció. Mi abuelo aparentemente lo empujó dentro de la zanja y le dijo algunas cosas. Papá dice que mi abuelo nunca le contó exactamente qué le había dicho, porque no podía obligarse a repetir las palabras que inevitablemente lamentaba haber dicho. Mi bisabuelo nunca se suicidó, murió de viejo. Mi abuelo lo dejó ahí esa noche, ya que aparentemente no podía quedarse sin sentir el impulso de matarlo a golpes. Lo único que mi bisabuelo sí terminó haciendo fue desenterrar completamente a mi bisabuela. Mi abuelo lo descubrió al día siguiente, cuando volvió y encontró más tierra removida, la tumba vacía, y a mi bisabuelo desaparecido. Mi abuelo llamó a la policía y se formó un pequeño grupo de búsqueda. Mi abuelo buscó durante horas y horas, hasta que finalmente encontró a su padre. Papá dice que encontraron a mi bisabuelo junto a un río cercano, completamente solo, casi desnudo. Se quedó ahí parado, en silencio, mirando fijamente a mi bisabuelo. Uno de los policías que acompañaba a mi abuelo le gritó a mi bisabuelo, exigiéndole que volviera con ellos. Mi bisabuelo se levantó e hizo exactamente eso. Mi abuelo dijo que nunca lo había visto con la cara tan calma, o más bien, sin ninguna expresión. Mi bisabuelo fue internado en un hospital psiquiátrico por el resto de su vida. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está el cuerpo de mi bisabuela. Mi bisabuelo generalmente nunca respondía, o respondía con mentiras, a veces mandaba a la policía a buscar un cuerpo que estaba en la dirección totalmente opuesta a la que él decía. Cuando mi bisabuelo murió, mi abuelo pidió que lo enterraran en la ciudad. Con los años, mi abuelo renovó la cabaña con mucho esfuerzo y la convirtió en lo que es hoy, un lugar acogedor para la familia. Se casó 2 veces, tuvo hijos con la segunda esposa, entre ellos mi papá y sus otros 7 hermanos, 6 varones y una mujer. Sobra decir que mi abuelo tuvo una vida relativamente feliz, excepto por una cosa. Bien, esta es la última antes de manejar a casa. Después de esto probablemente llegue en media hora y voy a seguir publicando desde la computadora de mi casa. Mi papá me contó que mi abuelo a veces se ponía bastante irritable. Digamos que era alguien a quien había que evitar durante el día o te ganabas un regaño seguro. Fuera de eso, mi abuelo era extremadamente amable. Por sus costumbres nocturnas, mi abuelo solía invitar a familiares o amigos del trabajo, trabajaba en el molino cercano, a jugar a las cartas, tomar algo, o simplemente charlar alrededor de la fogata. Por el resto de su vida durmió pésimo, pero por lo demás fue feliz, hasta el final. Papá dice que mi abuelo murió de una manera nada digna. Mi abuelo ya no estaba del todo presente. En los últimos 2 años de su vida casi no hablaba, y estaba bastante inexpresivo. Los médicos dijeron que probablemente era demencia. Mi abuelo, una noche, apenas un mes antes de morir, sentó a mi papá, que en ese momento ya tenía 20 y pico, para hablar.
Papá dice que pensó que mi abuelo finalmente había perdido la cabeza, porque de la nada volvió a comportarse como antes. Le dijo a mi papá que necesitaba tener hijos y ser feliz, porque él sabía que no iba a estar presente para verlo. También le contó por qué se quedaba despierto todas las noches. En esta parte mi papá se puso muy serio. No creo que le vuelva a preguntar los detalles, porque no quiero lastimarlo ni asustarlo. Mi abuelo decía que cada vez que se acostaba, sentía frío. Un frío de verdad, como si estuviera acostado sobre un lago congelado. El único calor que sentía era en la nuca, como si alguien le estuviera respirando encima. Mi abuelo decía que al principio no le parecía que tuviera nada de maligno ni siniestro, pero con los años, mientras estaba acostado de noche, sentía como si unos ojos lo estuvieran atravesando desde una ventana. Por más que lo intentara, no lograba desmayarse. El alcohol no funcionaba. Una vez llegó a estar tan angustiado que intentó asfixiarse y noquearse físicamente, pero nunca funcionó. Irónicamente, un día simplemente murió mientras dormía. Bueno, muchachos, ya vuelvo. Bien, ya volví. Llegué mucho más rápido de lo esperado. En fin, continúo. Después de que murió mi abuelo, la casa se sintió como extraña. No es que dejara de ser acogedora o cálida, pero tampoco resultaba siniestra. La casa simplemente existía, aparte de todo lo demás, dice mi papá. Mi papá y sus hermanos hicieron todo lo posible para que la casa fuera cómoda para mi abuela, ya que estaba de duelo. Me pareció raro que mi abuela siguiera llorando a mi abuelo, aunque él se había vuelto una especie de figura extraña en los últimos años de su vida. Mi abuelo está enterrado en un cementerio del pueblo, y cada uno volvió más o menos a su vida. Mi abuela vivió sola en la cabaña por un tiempo hasta que empezaron a pasar algunas cosas en la casa. Mi abuela decía que empezó a sentirse en peligro a toda hora del día. Lo único raro que se supo es que nunca dijo tener problemas para dormir. Hasta donde se sabe, dormía bien, salvo por esa sensación de estar en peligro. La gota que rebasó el vaso fue cuando una mañana se encontró a sí misma en el porche. Papá dice que ella juraba y perjuraba que se había quedado dormida en su cama. Mi abuela se mudó con uno de los hermanos de mi papá. Nunca más volvió a poner un pie en esa cabaña, salvo un solo día. Papá y sus hermanos seguían yendo a la cabaña de todos modos, porque nunca sintieron estar en peligro ni nada por el estilo. Papá y sus hermanos sufrían por las noches igual, ya que también tenían problemas para dormir. No era nada parecido al insomnio de mi abuelo y mi bisabuelo, simplemente pensaban que estaban llenos de energía y eran jóvenes ansiosos. Uno de los hermanos de mi papá, mi tío, llevó a mi abuela de vuelta a la cabaña para una reunión familiar organizada por uno de mis tíos y su esposa recién casada. Todo estuvo bien hasta que papá vio que mi abuela se sentó en el sillón. Según papá, mi abuela miró hacia su lado derecho. Imagínense esa sensación de cuando eras adolescente y de la nada un amigo te toca el hombro por detrás, e instintivamente miras. Mi abuela hizo exactamente ese mismo movimiento, se desplomó en el piso y le dio un infarto. Mi papá se quedó parado, en shock, mientras el hermano que organizaba la fiesta corrió hacia ella y le dijo a alguien que llamara a la policía. Como estaban en medio del bosque, mi tío decidió llevarla directamente al hospital en auto, pensando que sería mucho más rápido que esperar. La cabaña quedó en completo silencio. Varios se fueron con mi tío, mientras que mi papá y algunos otros se quedaron. Según mi tío, mi abuela estaba casi inconsolable cuando lograron estabilizarla. No paraba de llorar y gritar, tanto que terminó quedándose sin voz, apenas podía susurrar. Murió temprano a la mañana siguiente. Esto fue una época muy traumática para mi papá, que en ese entonces era joven. Papá dice que realmente lo afectó y lo motivó a trabajar, primero en la tala y después yendo a estudiar. No tenía muchos amigos, así que la muerte de mi abuela lo inspiró, por así decirlo, a distraer la mente. Trabajó sin parar hasta que conoció a su esposa, o sea, mi mamá. Avanzando varios años, mi papá no volvió a esa cabaña durante bastante tiempo, nunca me contó los detalles específicos. El único que la seguía usando era uno de mis tíos, que la usaba de vez en cuando. Dormía pésimo ahí, pero nunca vivió nada malo.
Mientras mi papá salía con mi mamá, ella quiso ir a acampar porque nunca había acampado antes, ya que venía de la ciudad y de una familia con pocos recursos. Mi papá decidió llamar a mi tío y preguntarle si todavía era dueño de la cabaña. Este tío era el mayor, así que el terreno técnicamente estaba a su nombre, lo había heredado. Mi tío dijo que sí y que podían quedarse unos días mientras él estaba de viaje. Mi mamá y mi papá empacaron sus cosas y manejaron hasta la cabaña. Todo estaba impecable. Papá dijo que parecía una de esas cabañas que se ven a la venta, de esas que compra la gente con plata. Adentro había cosas típicas de cabaña: remos, una estufa renovada, alfombras lindas, e incluso un venado disecado de 12 puntas. Era como un segundo hogar, dijo papá. Supongo que no se dio mucha cuenta en ese momento porque él y mi mamá se quedaban despiertos la mayoría de las noches simplemente enamorados, cosa a la que atribuyó por qué seguía durmiendo tan mal igual. Mamá y papá no vivieron nada siniestro mientras estuvieron ahí, fue prácticamente el paraíso. Avanzando de nuevo varios años, papá pensó que todo lo que pasó en el medio no era relevante, ya que solo dormía mal, pero nunca pasó nada malo. Papá le compra la cabaña a mi tío por poca plata y se casan. Viven ahí un par de años y entonces, listo. Fui concebido. Quisieron hacer la cabaña más segura para un chico, así que mi papá amplió un poco el terreno para hacerlo más seguro. Antes, según papá, se podía caminar apenas 1,5 metros desde el costado de la casa y ya había una pared de abetos. Empezó a cortar los árboles que rodeaban las paredes de la cabaña y construyó un cerco de madera con lo que había cosechado. Mi papá, como dije, sabía cortar madera y convertirla en material. Antes de darse cuenta, papá había convertido el patio trasero diminuto en un lugar donde un chico podía jugar de manera segura. Es acá cuando las cosas empiezan a ir cuesta abajo. Otra vez. Unos días después de terminar las renovaciones del patio trasero, papá empieza a sentirse mal. Siempre con sudores fríos, pensó que estaba resfriado. Seguía durmiendo pésimo, aunque decidió comprar un colchón nuevo y algo de incienso, lo cual ayudó un poco. Una noche, mientras papá abrazaba a mamá en la cama, mamá dormía normalmente, sintió que algo le tocaba el hombro, el que quedaba hacia arriba. Estaba medio dormido, así que pensó que era la mano de mamá apoyándose suavemente en su hombro. Papá gruñó y abrió los ojos. Papá dice que por una fracción de segundo, mamá estaba de frente a él en la cama con la boca completamente abierta de una manera excesiva. E inmediatamente después, solo veía la nuca de ella. Nunca sintió que se diera vuelta ni que moviera la cabeza. Mi papá dice, o traduciendo lo que dijo, que se cagó del miedo y empezó a transpirar mucho, así que decidió levantarse a tomar agua. Cuando volvió al cuarto, esperaba que pasara de nuevo. No pasó, el cuarto estaba completamente quieto. Volvió a la cama, esta vez dándole la espalda a mamá. Es más fácil para la cabeza, dijo papá. Con el paso de los meses, el estrés que sentía papá fue empeorando cada vez más. Se volvió irritable todo el tiempo. En un momento le gritó a mamá sin ningún motivo. Mamá se sintió herida, pero conocía a papá, sabía que él no era así. Por su salud, mamá lo convenció de que necesitaban unas vacaciones. Se fueron una semana a Wyoming. Mamá dice que fue como si papá hubiera rejuvenecido 2 años enteros. Las ojeras, que ahora son prácticamente un rasgo reconocido de la familia, desaparecieron y por fin logró dormir bien. Papá dice que por una vez sintió paz, casi como si estuviera muerto. Una semana después volvieron a la casa. Papá dice que el ánimo con el que entraron a la casa era completamente opuesto al que tenían antes de irse. Alguna vez estuvieron de buen humor y de repente, en cuestión de minutos, sintieron que todo se derrumbaba, como cuando todo va normal y de golpe te enteras de que alguien querido falleció. Qué surreal se siente pasar de 0 a 100 así de rápido. Eso fue lo que sintieron papá y mamá. La casa era un desastre total. Como si un par de tijeras hubieran arrasado con todo. Las telas estaban cortadas y la madera, rayada. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par, y era como si un viento sin fuerza hubiera salido disparado hacia ellos. Todo era desolación pura. La policía concluyó que había sido un robo o el trabajo de un vándalo, pero papá siempre pensó que sabía mejor que eso, honestamente.
Creo que mi papá sabía que había algo mal con ese terreno. No era particularmente religioso ni espiritual. Simplemente sabía que algo andaba mal. Me contó que por eso solo íbamos unas pocas veces al año, porque pensaba que las estadías prolongadas terminaban en algo perturbador. Voy a terminar esta historia pronto, ya que desde que nací hasta que cumplí 16 años, cuando empecé a ir solo, mis padres casi no fueron salvo por reuniones familiares y fines de semana cortos, y por eso, no pasó nada. Ahora finalmente les puedo contar algunas historias mías. Tenía 16 años. Mis padres decidieron ir a la cabaña por las vacaciones de primavera y me preguntaron si quería ir. Yo no hago estupideces como drogas ni me meto en problemas, así que me preguntaron si quería ir por voluntad propia, porque confiaban en que me quedara solo en casa. Les dije que no, y se despidieron, me dijeron que los llamara si necesitaba algo, etc. Genial, solo en casa. Básicamente jugué videojuegos toda la noche y tomé gaseosa. La cosa es que la noche que se fueron, no pude dormir. Cuando finalmente me quedé dormido, tuve una de las peores pesadillas que tuve en mi vida. Lo único que recuerdo es esa sensación persistente de miedo paralizante. Mi cuerpo, sin que yo lo controlara, entró en modo de lucha o huida, y en cambio me quedé congelado. Lo único que recuerdo con claridad es que estaba en posición fetal, transpirando frío, y era casi como si todo mi cuerpo estuviera vibrando. No temblando, sino como cuando tenés frío y te castañetean los dientes. Todo mi cuerpo se sentía como estática de televisor. Después, resonando en mi oído, escuché algo. Me desperté, salté inmediatamente de la cama, prendí todas las luces de la casa y jugué videojuegos toda la mañana hasta que me quedé dormido a las 10 de la mañana. La imagen que adjunté es más o menos como se veía la escena en mi sueño, pero imagínense la luz en la esquina de su visión. Al otro día decidí manejar hasta la cabaña porque no quería estar solo después de la noche anterior en la que me había cagado de miedo. Mamá y papá se sorprendieron, me preguntaron por qué había ido. Me sentí solo, les dije. Nos divertimos mucho hasta el último día. No pude dormir, para nada. Y eso que a mí me encanta dormir. Me encanta ponerme cómodo y acostarme a mirar vídeos viejos antes de dormirme. No suelo dormir tan mal. Estaba acostado en la cama, tenían que ser como las 2 de la mañana. Enojado, deseando poder simplemente desmayarme. Sentí algo sobre mi cuerpo. Se sentía como si alguien hubiera puesto una manta muy fina sobre mí, como cuando arropas a alguien que querés porque parece tener frío mientras duerme. Creo que me quedé dormido al instante en ese momento. Desde ese día, cada vez que voy a la cabaña, sigo durmiendo pésimo ahí. Ahora, últimamente he estado quedándome ahí mucho. Normalmente voy después de clase porque es muy tranquilo. Es casi inquietantemente silencioso, pero no puedo estudiar rodeado de gente porque me distraigo demasiado. He seguido durmiendo mal, igual. Además, algo nuevo que nunca había vivido antes. He estado escuchando ruidos. Suena como si alguien caminara en puntas de pie despacio por el living. Escucho que se abren los armarios y que sacan tazas de ahí. También puedo escuchar el sillón reclinable crujir como si alguien se acabara de sentar. Ser yo, literalmente hace 2 días. No tengo ganas de entrar, así que me siento en el porche en la mecedora. Intensificate, paletodecampo.jpg. La silla está ubicada frente a una ventana desde la cual, si uno mirara, vería el living y la puerta principal. Apenas alcanzo a escuchar que las cortinas detrás de la ventana se abren. Está tan silencioso que no lo habría escuchado si hubiera seguido meciéndome a un ritmo normal, lo escuché justo entre una mecida y otra. No me muevo, sigo mirando hacia adelante, hacia el bosque. Dejo de mecerme. El bosque se queda absolutamente silencioso. Como si los pájaros y los grillos hubieran dejado de cantar de golpe. Es casi como esa sensación sofocante y amortiguada que produce la nieve pesada en invierno. Siento unos ojos que casi me queman la nuca. Me quedo sintiendo eso durante casi 1 hora, juntando de a poco el coraje suficiente como para pararme. Me levanto tan rápido que casi me caigo por el mareo. Salgo disparado por las esquinas del porche y me subo al auto, dejo las llaves puestas en el auto porque soy vago, prefiero tenerlas ahí.
Mientras salgo del camino de tierra lleno de pozos, miro por el espejo retrovisor. La puerta principal está abierta y, en el fondo, entre la oscuridad, veo la cara de una mujer, apenas asomada desde el costado del marco de la puerta. Lo que más recuerdo son sus ojos. Estaban completamente abiertos. No como si estuviera sorprendida o asustada, sino como si estuviera forzando sus propios ojos a quedar lo más abiertos posible. Sentí un miedo tremendo, y podía sentir la maldad absoluta que irradiaba esa mirada. Sentí que estaba a punto de ser devorado vivo. Ser yo. Me despierto en medio del bosque. Ya no tengo idea de nada más. ¿Qué hora es? Estoy completamente aturdido. El último recuerdo que tengo es estar tomando de campamento con un amigo. Parece ser temprano en la mañana, un clima bastante agradable. Miro alrededor y veo a una criatura con una máscara blanca desaparecer detrás de un árbol. Obviamente ya estoy solo. Mierda, escucho gritos ahora, gritos. Es un grito inhumano. Empiezo a entrar en pánico, me pongo de pie para huir, pero congelado del miedo. Los gritos vienen en oleadas, todavía muy confundido sobre dónde estoy. Escucho hojas moviéndose detrás de mí, corro hacia los costados. Miro hacia atrás y no veo nada. Los gritos siguen viniendo en oleadas, no puedo saber de dónde vienen. Levanto un palo, me siento un poco más seguro. Me siento un poco más seguro, pero sigo asustándome. Decido empezar a caminar, pero con precaución. Sigo escuchando gritos a mi alrededor. Después de unos minutos me doy cuenta de que no tengo idea de dónde estoy, y probablemente me están siguiendo. Uso el palo para mover arbustos y telarañas fuera de mi camino, manteniéndome atento por si hay peligro, mientras los gritos empiezan a calmarse. Decido que voy en la dirección correcta, alejándome de los gritos. Todavía escucho hojas moviéndose. Apenas hay algo de viento, siento nervios. Camino durante como una hora, mirando a mi alrededor con nervios, con un palo por delante en caso de peligro. Encuentro un poste de madera con una tira de metal, con un número clavado en él. Estoy en medio de la nada, no hay ningún camino que lleve hasta ahí, aunque haya menos árboles, más pasto y maleza inofensiva, lo cual hace que sea más fácil moverse. No sé exactamente dónde estoy, pero al ver un poste visible que lleva a algún lado, decido seguir el camino. Ya no escucho gritos. Definitivamente ya pasó el mediodía, pero es bastante temprano en la tarde. Sigo escuchando el crujido de hojas a mi alrededor. Encuentro una cabaña. Camino hasta la puerta, golpeo. Nadie responde, no me sorprende. Empujo la puerta, se abre. Adentro está bastante oscuro, pero bien abastecida, tiene comida, una estufa, una heladera, incluso agua corriente. Dejo el palo sobre la mesa. Hay una lámpara y unos fósforos. Prendo la lámpara, veo unas escaleras, decido explorar la cabaña con la lámpara encendida. Subo, veo una cama, un placar con ropa, un baño, etc. La mayoría de las cosas son modernas, salvo por la luz, que parpadea levemente. Bajo de nuevo, hay una puerta que lleva a un sótano, con escaleras. Las luces de las ventanas del sótano se ven bien, pero igual todo se siente ligeramente inquietante, como el sótano. Hay comida enlatada en los estantes, agua caliente, etc. Siento que debería pasar la noche ahí, pero todavía sigo mirando por las ventanas hacia afuera, por si algo sospechoso. Reviso los armarios de la cocina, encuentro comida en lata, gas, me siento aliviado. La estufa tiene gas, cocino algo de carne para mí, disfruto la comida, aunque sigo mirando las ventanas de afuera en busca de cualquier cosa sospechosa. De noche siento demasiado miedo como para dormir, no sé exactamente dónde estoy, no tengo ninguna pista. Doy vueltas preguntándome dónde podría estar, subo las escaleras a dormir. Me despierto antes de que amanezca. Escucho golpes fuertes en el sótano de la cabaña. Espero.jpg. Estoy realmente asustado en este punto, temo que sea el monstruo que vi en el bosque. Agarro el palo y un cuchillo, sigo sin querer bajar. No quiero moverme. Agarro una manta y solo espero. Eventualmente el sol empieza a salir, los golpes se detienen despacio. Me quedo ahí acostado, literalmente asustado por mi vida en este punto. Eventualmente reúno el coraje para bajar lentamente y en silencio, salir de la cama. Paso a paso, bajo en silencio hacia la cocina. Agarro despacio el palo y el cuchillo. Estoy demasiado asustado como para enfrentar al monstruo de la máscara blanca, así que subo, cierro la puerta del dormitorio y me siento en la cama.
Pongo la espalda contra la puerta para sostenerla cerrada, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, listo, sentado en la cama por si acaso. Me quedo ahí hasta la tarde porque tengo miedo por mi vida, casi lloro en este punto porque me estoy imaginando lo peor. No quiero hacer ningún ruido. Me quedo ahí sentado durante lo que parecen horas, pero todavía hay bastante luz de día. Ya no escucho ningún golpe. Lentamente me siento seguro de nuevo, y me pregunto si el monstruo con la máscara blanca ya se fue. Me pongo de pie y abro la puerta despacio, sosteniendo el cuchillo, con la mano izquierda libre. Voy paso a paso hacia el sótano, activo mi visión y audición al máximo. Miro alrededor, no escucho nada extraño. Todavía no quiero bajar al sótano. Voy hasta la ventana del frente de la cabaña, miro alrededor con una mirada súper atenta y con los oídos bien abiertos, y no escucho nada extraño. No me siento seguro quedándome en la cabaña por otra noche más. Llego hasta el frente de la cabaña, abro la puerta despacio, salgo del todo, caminando en silencio, manteniendo los oídos y ojos bien abiertos, mientras camino a través del bosque, esperando sentirme lo suficientemente seguro como para no atraer al monstruo. Sigo caminando por el bosque esperando sentirme realmente seguro en este punto, convencido de que nada me está siguiendo ya. Construyó un refugio con hojas cuando se hace realmente de noche, ya que no quiero construir una fogata que sea lo suficientemente cálida y no quiero atraer al monstruo. Termino quedándome dormido y tengo sueños de que algo me está acechando, observándome, y me doy cuenta de que en lugar de estar en el suelo, están observándome y siguiéndome desde las copas de los árboles. Me despierto de golpe con un sobresalto. Todavía recuerdo el sueño. Todavía está oscuro, no veo nada, pero con la luna débil puedo sentir que me están observando. Me quedo ahí acostado el resto de la noche en absoluto terror, sosteniendo ese cuchillo con cada fibra de mi cuerpo, demasiado asustado de mirar alrededor por miedo a encontrarme con el monstruo de la máscara blanca observándome. Sale el sol. Me siento con suficiente coraje como para levantarme del suelo, me siento contento de poder ver alrededor, pero todavía siento miedo. Decido seguir caminando. Empiezo a tener hambre en este punto, pero prefiero morir de hambre antes que volver a la cabaña. Encuentro un pequeño arroyo. Recuerdo que tengo muchísima sed, rápido tomo agua, sin ollas para hervirla, así que directamente tomo del arroyo. No sabe tan mal como esperaba, en realidad sabe bastante limpia. Sigo el arroyo hacia abajo, preguntándome dónde carajo estoy. Escucho un ruido, con las orejas bien atentas, me doy vuelta lentamente. Es una ardilla. Suspiro, aliviado de que no sea nada peligroso. Sigo caminando, sosteniendo el cuchillo. Carajo, no quiero pensar en eso. Olvidé pegar la historia. Como al mediodía, me siento a descansar junto al arroyo. Considero mis posibilidades de sobrevivir y me pregunto dónde estará mi amigo. En realidad me siento bastante bien porque tengo la esperanza de que el arroyo me lleve hasta la civilización. Ya no siento que me estén observando. Miro alrededor, disfruto el paisaje, veo pájaros volando hacia el sur. Miro alrededor, veo ardillas juntando nueces para el invierno. De repente, mierda.jpg, veo un objeto blanquecino agacharse detrás de un arbusto. Me pongo de pie rápido y real, está del otro lado del arroyo, así que espero que no le guste mojarse. Pero el arroyo no es muy ancho de todos modos. Sostengo el cuchillo, mantengo la mirada fija en donde lo vi por última vez. Escucho un crujido detrás de mí, no quiero sacar los ojos del punto donde lo vi, pero la curiosidad gana. Me doy vuelta y miro. Es un ciervo corriendo. Vuelvo a mirar hacia donde había visto el objeto blanquecino por última vez. No veo nada, empiezo a calmarme. Decido seguir caminando junto al arroyo. Ya es de noche, un par de horas antes de que caiga a la oscuridad. Me cruzo con un ciervo. Está muerto, tiene las patas cortadas. Las pezuñas están clavadas en las orejas. Los ojos han sido arrancados, metidos en los cuernos. El vientre está reventado, las tripas desparramadas hasta el arroyo. Las costillas están rotas y clavadas en el lomo del ciervo. Es una escena de una brutalidad demencial, sangre fluyendo desde la orilla del arroyo hasta el agua, el olor a muerte más asqueroso que sentí en toda mi vida. Sé que fue algún tipo de monstruo. Me alejo despacio de donde estoy parado. Sé que me está advirtiendo, diciéndome qué me va a hacer. Escucho hojas moviéndose. Ni siquiera quiero mirar, acepté rezar difícil ahora, rezando por mi vida. Grito, hijo de puta, móstrate. Miro hacia abajo del arroyo, es mi amigo. Le grito, amigo. ¿Dónde carajo estabas? Corro a abrazar a mi amigo, no me importa lo homosexual que se vea. Ondas de alivio me recorren.
Nunca me alegré tanto de ver a otro ser humano en mi vida. Mi amigo ve al ciervo, se le baja la cara. Le pregunto dónde estaba, dónde había estado, contándonos todo. Mi amigo dice que está perdido también. Empezó a correr en cuanto escuchó los gritos, y siguió corriendo desde entonces. Es como si algo lo hubiera estado siguiendo. Pudo escuchar crujidos, vio arañazos en árboles, se despertó una vez en medio de la noche y escuchó gritos. Nos alegramos de habernos encontrado. Mientras seguimos caminando río abajo, finalmente encuentra un árbol, tiene una idea de hacer fuego, pero no podemos hacerlo. Ya estamos muy cansados como para caminar. Comida en el suelo, apenas. Nos despertamos temprano en la mañana, con oleadas de gritos entremezclados con murmullos. Nos quedamos alertas como antes, atentos por si hay señales de peligro. Nos movemos río abajo, con cuidado de la noche, y escuchamos gritos. Empezamos a bajar el río, ya que sabemos que Tyler tiene miedo y quiero salir de estos bosques. Los gritos eventualmente se vuelven poco frecuentes por el resto del día. Nuestro amigo no quiere quedarse a acampar de noche, pero eventualmente lo decidimos porque estamos exhaustos. Nos despertamos en medio de la noche, la luz de la luna brillando sobre nosotros. Vemos una amistad quedándose dormida, teniendo una pesadilla horrible. Echo un vistazo alrededor. Mierda.jpg. Está cerca, tal vez a 15 metros. No puedo ver bien su cuerpo, pero puedo ver la máscara blanca. Nos está observando. Me doy cuenta de que debería haber una segunda persona, dudo en tomar el primer disparo. Mierda, hay una segunda arriba en el árbol, mirándonos fijo. Alcanzo a sacudir a mi amigo para despertarlo. Mi amigo susurra, con voz temblorosa, preguntando qué está pasando. Le señalo hacia ambas criaturas. Nos quedamos completamente quietos, demasiado asustados como para hacer nada al respecto. No nos movemos, las observamos toda la noche. Antes de que salga el sol otra vez, acordamos correr tan rápido y tan lejos como podamos. Esta vez sí hacemos un intento real por escapar. Escuchamos gritos de nuevo, las ramas de los árboles se mueven, hojas crujiendo. Miramos hacia atrás, apenas vemos sus máscaras por una fracción de segundo, sabiendo que nos están persiguiendo. Le digo a mi amigo que se detenga, rápido agarramos 2 palos. Sujetamos con fuerza el palo pequeño, listos para pelear cuando nos alcancen. Nunca nos alcanzan por completo. Empezamos a caminar, manteniéndonos cerca uno del otro, con el palo y el cuchillo listos. Encontramos una casa a media distancia. Pasamos por al lado con el cuchillo y el palo listos, aliviados de haber encontrado señales de vida. Vemos luces prendidas adentro. Corremos hacia la puerta, tocamos, aterrados, pidiendo ayuda, esperando alguna respuesta. Un hombre nos abre la puerta. Estamos exhaustos y agotados, empujamos hacia adentro de la casa. El pelirrojo exige saber qué está pasando. Le explicamos algo que le suena descabellado, terminamos contándole todo. El pelirrojo nos cree por lo asustados que estamos. Solo 5 millas para llegar hasta el campamento donde vivimos. Casi lloramos de alivio al escuchar eso. La familia pelirroja nos ofrece quedarnos a pasar la noche, decidimos aceptar. Volvemos a casa con una historia para contar. Sí, lo sé, final medio decepcionante, pero supongo que decidieron dejarnos en paz una vez que llegamos a la civilización.